En el 91, para los que no saben, se inauguró el primer penal de alta seguridad en México. Son penales que tampoco son muy antiguos, digamos. Pero en el 91 se inaugura el penal de alta seguridad de Almoloya. ¿Para qué se inaugura? Más adelante veremos para qué. Las prisiones de máxima seguridad, pues lo que dicen es que fueron creadas como excusa de la lucha al crimen organizado y al terrorismo. Palabras que ahora sí no suenan: crimen organizado, delincuencia organizada, narcoterrorismo, terrorismo. Y este proyecto carcelario lo que intentaba, o bueno, lo que hizo fue eliminar la creencia de que las personas pueden readaptarse, y el objetivo era destruir al sujeto, aislarlo de la sociedad, porque eran sujetos que no merecían ni siquiera estar. Y como no merecían estar, pero la ejecución judicial está prohibida en México, pues qué mejor que ponerlos en unos penales de alta seguridad, donde las condiciones hasta la fecha cada vez son más lesivas en contra de los derechos humanos de las personas. En el 92, producto de toda la denuncia de violaciones graves a los derechos humanos que cometía el Estado mexicano, nace la Comisión Nacional de Derechos Humanos. También no es muy vieja. Nosotros decimos que es una instancia filtro para desgastar a los familiares y las víctimas de violaciones a los derechos humanos, sin que hasta la fecha su objetivo sea proteger y denunciar estas violaciones. Es decir, fue un filtro más para que ya los familiares dijeran: hay algo que nos puede ayudar. ¿Les suena pro víctima? Algo parecido. Hay algo que les puede ayudar, y entonces que todos se dirijan allá, y allá de todos modos no hay ninguna solución a la problemática. La tortura y todo eso no es algo exclusivo del panismo, no es algo que haya nacido con el PAN, sino es una política, una estrategia represiva que se va a implementar, no importa el partido o el tipo de gobierno que esté en México. Proceso de militarización. Empieza este proceso de militarización con una justificación constitucional, es decir, se establece la base de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Seguridad pública, también una palabra que hemos oído hasta el hartazgo desde esos años hasta ahora. Se publica un boletín oficial el 11 de diciembre del 85, donde se inicia el uso del ejército en tareas de seguridad pública, principalmente en los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. También en otros, pero principalmente en esos. ¿Por qué? Pues porque ahí estaba la emergencia del ZLN y en Oaxaca y Guerrero la emergencia de Guerrero. A diferencia de otros países, en México se ha quedado pues, en una total oscurantismo de impunidad, en donde ninguno de los grandes perpetradores o los intelectuales del poder han sido acusados y siguen pues muy tranquilos ante estas acciones de crímenes de lesa humanidad que se siguen cometiendo en México. Posteriormente es la estrategia de contrainsurgencia a través de esta plan de campaña Chiapas 94, que después se actualizó en otro plan de campaña Chiapas 2000, que también son las estrategias. Contienen estrategias de formación de grupos paramilitares, alianzas con grupos de poder fáctico, estrategias de medios, la utilización de programas sociales para optar y quitarles simpatizantes al Ejército Zapatista de Liberación Nacional específicamente, pero también a grupos que se ubican como subversivos o que están reivindicando ciertas bueno, en el documento dice atentados a la paz social. Lo que queremos combatir también, porque pues me alegro estar en esta bonita casa. Gracias por este espacio para compartir. Es que nosotros desde Acteal, porque después de la masacre de Acteal, fue un momento tan triste y tan horroroso, porque el gobierno nos trata de acabar, de hacer callar y ponernos así en silencio. Pero por eso queremos compartir que al contrario no fue ese silencio, aunque su objetivo el gobierno nos trata de hacer callar totalmente, para el contrario, pues
se levantó la voz, no solo la voz de las abejas, sino que también al mundo entero. Por eso, gracias por este espacio para compartir. Para caso está muy lejos, no se conoce, porque los ministros de la justicia no actúan tal como necesita el pueblo, no actúan. Pero quiero agradecer también a Tati Raúl Rivera López, agradeciendo también el equipo del Tribunal Permanente de los Pueblos. Es un momento, es un espacio para que el pueblo tenga su propia justicia, para que el pueblo, entre pueblos, se haga justicia. Digamos que hay una población que no solamente en México, sino en todo el mundo es considerada desechable. Una población que es empleada, cuya movilización es permitida o obstaculizada de acuerdo con cálculos políticos y económicos. Y eso es lo mismo que observamos en diversas partes del país también, es decir, el desplazamiento, la desaparición y la ejecución de personas en el país, pues vienen formando parte también de todos estos cálculos, ¿no? De aquí que sea tan fácil hoy tolerar o permitir, o por lo menos simular que todo va bien en un país donde más de 200.000 personas, haciendo un cálculo medianamente conservador, han sido víctimas de violencia provocada o permitida por el Estado durante el sexenio pasado. Entonces, que esta violencia que tenemos hoy no es nueva, es una violencia ampliada, ya no solamente contra quienes protestan, ya no solamente contra quienes son líderes sociales, sino simplemente contra quienes están, no en el lugar equivocado, sino que están en el lugar donde quieren vivir y donde quieren ser parte de su vida. Hablar del Estado de Derecho en México significaría, entre otras cosas, avalar que el Estado de Derecho es sujetarse a este montón de leyes que hoy avalan el despojo también. Es decir, cuando hablamos de Estado de Derecho, creo que habría que desmontar muy claramente eso, y que en la mayoría de los casos no solamente estamos hablando como de leyes que podrían defender a las personas y sus derechos, sino que estamos hablando también, en el caso concreto de México, de numerosas leyes que por otro lado están avalando el despojo, de tal manera que estamos en una gran contradicción, pues, ¿no? Por un lado, leyes que son presumidas como leyes que van a garantizar el respeto de los derechos humanos, pero por otro lado, leyes que nos están dejando simplemente sin humanos cuyos derechos tengan que ser garantizados.